Por fin, chaval, o sea, vais a flipar, mirad. Estaba aquí, le di una patada pensando que era otro trozo de vasija y mirad lo que es. Alucinar. Bueno, pues estamos en este mercadito, estoy con Gama, que nos vamos a la aventura, fijaros, ¿eh? ¿Esto qué es? Quesadilla, habías dicho. Bocadillo de papa con rajas. Y un zumito de sandía, tío, para pillar energía. Vamos a ir a un sitio ahora que está cerca de aquí a buscar unas cosas que ya os explicaré, ya veréis. Pues ahora sí, otro vídeo más de detección metálica. Sigo aquí en México, en el estado de Morelos. Hoy vengo acompañado del compañero Gama, que me ha traído hasta este cerro porque me ha dicho que en este sitio pueden aparecer restos prehispánicos de la cultura tlahuica. La tlahuica fue una civilización que habitó principalmente en el altiplano de México a partir del 1100 después de Cristo. Fue un pueblo que se dedicó principalmente a la agricultura, destacando la construcción de canales de irrigación, lo que les permitió ser muy productivos en cultivos de maíz y algodón, entre otras cosas. Pero los tlahuica también fueron excelentes constructores. Un ejemplo de esto es el impresionante Xochicalco, la ciudad fortaleza más importante de Mesoamérica, que aún sigue en pie y que tuve la suerte de poder recorrer en mi anterior visita a México. La piel de gallina con esta movida, macho. Aunque la ciudad más importante de esta civilización es la conocida hoy como Cuernavaca, la cual ha sido totalmente transformada por la civilización moderna. Precisamente ahora mismo estamos relativamente cerca de Cuernavaca, así que vamos a ver si podemos encontrar algún resto de la cultura tlahuica por aquí tirado por este cerro. A ver qué aparece. Fijaros en este pedazo de cerámica, tío, que tiene como grabado aquí, unas líneas. Supongo que sea parte de algún tipo de, yo qué sé. Está el Gama por ahí metido por el bosque intentando encontrar algún sitio guay para buscar. Pero es que aparecen en cualquier sitio. Me he encontrado un par de orejas ya. Y esto, que esto está interesante. Este me lo voy a guardar, mola. Lo que pasa es que hace un calor que alucináis, Menos mal que me he dejado el sombrero, tío, porque si no, se me cuece la cabeza aquí. Vamos a seguir mirando por aquí por el suelo, a ver si aparece alguna pieza más. Fijaros ahí, mira cómo brilla eso. Es un pedacito de obsidiana. Esto es una piedra volcánica que tallaban para hacer instrumentos de corte, estilo cuchillos y movidas así. Es una buena señal, si os dais cuenta, fijaros cómo está tallada. Mola. Vamos a seguir dándole. Fijaros la cantidad de telas de araña que hay aquí, da un mal rollo que flipas, está todo lleno. Oye, tío, mira, ven. ¿Qué pillaste? Hay como mucha piedra volcánica también, ¿no? Sí, mucha piedra. Pero esta piedra, mira. Esta piedra en especial la ocupaban para moler los granos de maíz, así. Ah, es la parte de arriba de un molino, claro, la parte manual. Ponían el grano Sí. y la hacían así. Ah, coño. Ahorita a ver si encontramos la parte donde asentaban el maíz. Ah, estaría guay. Claro, mira cómo se ve el desgaste, sí. Está curioso, mola. Sí, sí. Están por acá, sí, mira. Claro, te falta un pedazo, claro. Un pedacito así. No, mira, pedazo de algo. Mola, va a encontrar el resto del molino, sí. Sí, Qué sale. pasada, chaval. ¿Me estáis buscando? Esto mola mogollón. Este sí, fijaros. Fijaros en esto. Un pedazo de obsidiana tallado en forma de cuchillo. Está roto, creo, pero está aún corta como si fuera un demonio. Vamos a probarlo, tío. Vamos a probar cómo corta esto, ya veréis. Voy a probar con esta ramita que he cogido del suelo, fijaros. A ver si se ve en la cámara. Mirad cómo la pela. Corta como una cuchilla de afeitar, chaval. Es increíble. O sea, alucináis lo afilado que está esta movida. Estas culturas prehispánicas, por lo que creo, no conocían el metal más allá del oro y la plata, pero por cuchillos no sería, tío. Esto corta como si fuera acero. Vamos a seguir buscando. Está complicado encontrar cosas por aquí porque está todo lleno de hojarasca, tengo que andar apartándolo con los pies, pero están apareciendo cosas bastante interesantes. A ver si hay suerte y aparece alguna cabeza de esas, que la última vez que estuve en México me quedé con ganas de encontrar alguna. A ver si hay suerte. Me acaba de llamar el Gama, que se ha encontrado una punta de flecha, creo. A ver. Mira. ¿Esa? ¡Ostras! ¿De obsidiana? Hey.
Está casi entera, nomás le falta un piquito aquí, mira. Ostras, cómo mola, chaval. Mira, Después de una buena caminada, ve. súper puntiaguda, además. ¿La podemos lavar un poco en el agua? Tengo ganas de ver cómo está trabajada, tío. Qué pasada. Qué pasada, tío. Está hermosa. Joder. Mira cómo se ve cómo está todo trabajado, ¿eh? Vaya habilidad que tenía esta peña, ¿eh? Sí. Estuve antes probando el cuchillo. Un cuchillo que me encontré y cortaba todavía que alucinas. Bueno, esto te mete un picotazo y te deja... Te mata esto, Sí, ¿eh? sí, te pica. Va, brutal. Toma, a ver si encontramos más movidas. Por fin, chaval, o sea, vais a flipar, mirad. Estaba aquí, le di una patada pensando que era otro trozo de vasija y mirad lo que es. Alucinar. Mi primera cabeza tiene unos ojos rarísimos, parece un extraterrestre, chaval. ¡Qué paranoia! Os lo juro. Estaba así, dale la vuelta, le di una patada así, ¡pum! Le vi la cara y flipé, o sea, increíble. Voy a enseñárselo a estos, van a flipar. ¡Gama! Mira lo que me encontré, vas a flipar. La primera. Sobres. Es rarísima, tío, No. tiene unos ojos súper extraños, ¿eh? Como alien. Está increíble. ¿Y esto qué forma? ¿Parte de algún tipo de vasija o algo así? Son muñecos por lo regular. O sea, muñecos normales, Sí, sueltos. más que el cuerpo fue Lo- perdido, lo cortaron pues. ¿Y un cuerpo? Es un cuerpo. De una mujer. De Ah, pechos sí, y sí, sí, el sí, sí. ombligo. ¿Qué lo acabas de encontrar? Sí. Ostras, no, pues me parecen cosas interesantes, tío, joder. ¿Y esto qué eran? ¿Como un tipo de dioses que tenían ellos o algo así? Sí. Para las ofrendas, me parece. Mira, ¿No? digamos que así. Bueno, ya, pero... Le pusiste- este es una especie de travesti. ¿no? Sí, sí, sí. Qué raro, tío, el tío este, ¿eh? O sea, vaya imaginación que tenían. Bueno, supongo, claro, son representaciones de eso, de dioses. Pero vaya ojos que le han puesto, Para tío. ofrendas. Mola. Nos está mirando desde hace 1000 años, ¿sabes? O sea, 1000 años atrás te está mirando en la gama. A saber quién era este pavo, ¿eh? Y qué representaba. Bueno, a seguir por aquí buscando. Vaya hard. Estoy encontrando un montón de pedazos de cerámica de esta. Esto, si os fijáis, debe ser parte de un jarro o algo así. Pero es que hay muchísimo por aquí tirado por el suelo. Llevo los guantes puestos, por cierto, por el sol, porque está pegando que alucináis. Y no quiero quemarme las manos. Muchísima de esta cerámica. Es que prácticamente a cualquier lado que mires ves pedacitos de eso. Un cuerpo se acaban de encontrar. A ver, Sí, mira. ¿en serio? Sí. A ver. Mira. Está un poco averiado, pero ¿Es otra mujer? sí, es Sí, otra mira, mujer. se le ve el ombligo y los pechos, Los ¿no? pechos, sí, sí, sí. Qué pasada, tío. Toma. ¿En Velo. serio? Por lo regular así salen las piezas. Mola mucho. Mira, sí, se ve dónde tendrían que ir los brazos, ¿no? Sí. La cabeza, los brazos. No, están apareciendo bastantes cosas, ¿eh? Nos está costando porque llevamos aquí unas cuantas horas ya. Y con el calor, me cago en la leche. Pero mola muchísimo. Toma, enhorabuena, gracias. Fijaros en esto que me acabo de encontrar tirado aquí junto a este árbol, ¿eh? Me ha dicho Gama que es la pierna de uno de estos muñecos de barro. Según me han comentado, es normal encontrar este tipo de ídolos religiosos rotos, porque la cultura tlahuica fue primero absorbida por la mexica y luego por los españoles, y en cada uno de los casos esa gente quería imponer su propia religión a esta población, así que lo que hacían era juntar todos los ídolos de los tlahuica, los rompían y los desechaban. Por eso tal vez sea que hay tanta concentración de cerámica en este cerro. ¿Quién sabe? Bueno, estamos ahora en la peor hora de calor del día, llevamos 4 horas buscando por aquí, pero están apareciendo cosas muy interesantes, nos queda aún bastante tiempo para buscar, así que vamos a seguir dándole, a ver qué más aparece. Estoy encontrando un montón de pedazos de estos de obsidiana, que o pueden ser pedacitos de cuchillos que están rotos, o también partes de este tipo de arma que es como una especie de maza que le ponían estas cuchillas. Ahora mismo no recuerdo el nombre, tío, perdonadme, pero tiene un nombre bastante raro. Os voy a poner alguna imagen por aquí por el vídeo para que sepáis de qué hablo. Tengo un montón, es que mirad. Hay un montón de ellos que igual son restos de tallas, pero estos que están más trabajados o son partes de cuchillo o del arma esa que os comento. He escuchado que al utilizar ese arma se solían perder y romper bastantes pedacitos de la obsidiana que contenía, o sea que quién sabe. Atendré lo que se acaba de encontrar el Gama, fijas. Mira, mira. ¡Flipas! Un cuerpecito, amigo. Es la parte de abajo, ¿no? Sí, Y esto serían los sí, genitales. El ombligo igual. No es el ombligo. No, el ombligo será esto, animal. Ah, sí, Este será lo sí, que viene siendo cierto. de los testículos y tal. Vaya pasada, chaval. Es súper pequeño este, ¿eh? Sí, muy pequeñito. Ya ahí tiran el suelo. Sí, acá. Ya alucina. Qué pasada, tú. Otra figurilla más. Genial. ¿Cuántos llevamos ya? ¿Tres cuerpos y la cabeza? 3 por ¿Y ahí. la flecha? Sí, la flecha. Yo creo que lo dejaremos ya. Yo me estoy cocinando, tío. Estoy un sol exagerado. ¿O qué? Sí, sí. Yo me estoy vámonos. muriendo, tío. Bueno,
Bueno, pues hemos parado de buscar ya. Al final el calor era insoportable. Nos hemos venido a este balneario, que es un balneario muy especial porque tiene un montón de elementos arqueológicos de la cultura mexica. Según me han comentado, en este lago que tengo aquí detrás, que es un lago sulfuroso, se bañaba el emperador Moctezuma cuando venía aquí a relajarse, lo que sea. Fijaros. Si os dais cuenta, ahí detrás del pato ese se ve cómo sale el agua en forma de borbollón. Y son aguas sulfurosas, o sea, ojalá pudierais estar aquí para ver cómo huele esto, tío. Pero bueno, imagino que sean aguas muy buenas también para la piel y para la salud. La verdad es que el sitio es un paraíso. Y bueno, voy a enseñaros todo lo que hemos encontrado entre los tres, ya veréis que hay un montón de movidas aquí. Pues esto es una pequeña representación solo de lo que nos hemos encontrado, sobre todo la cerámica. Aparecía a destajo, tío, o sea, hay un montón de cerámica por ahí tirada. Hemos cogido estos cachos solo para enseñaros, ¿veis? Este, por ejemplo, sí que se ve algún tipo de diseño aquí. Hay cerámica de diferentes colores. Mira, esta es como más roja, esta es de otro color, un naranja un poco más apagado. Todo esto son restos de obsidiana. Suponemos que piezas de sobra de hacer cuchillos o piezas más elaboradas como estas de aquí. Esto son partes de cuchillo. Y esto, fijaros, esto es una flecha. Mirad el trabajo que tiene esto, tío. Todos los microgolpes que tiene para formar esto, tío. O sea, es increíble. Y también hemos encontrado todas estas piezas de... Aquí le llaman muñecos, ¿no? O figuras. Esto parece parte de un brazo, si os dais cuenta. Está roto. Esto sería la parte de la mano. Un cuerpo. Esto es un cuerpo femenino. Se ven ahí los pechos y donde deben ir los brazos, los hombros y tal. Otro pedazo de otro cuerpo. Esta es la parte de abajo. Otro pedazo de cuerpo femenino. Estos serían 2 piernas. Y la cabeza que he encontrado yo que... A mí me flipa, tío. Parece extraterrestre, ¿eh? ¿Por qué le haría los ojos así? Qué cosa más extraña. Y la nariz esta, tío. A saber lo que representará esto. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí esta búsqueda. Es curioso como solo fijándose tirado por el suelo podemos encontrar restos de culturas tan interesantes y antiguas como la Tlahuica. He aprendido muchísimo sobre esta cultura hoy. Espero que vosotros también. Y nos vemos el próximo viernes.